¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual vamos a estar explicando cómo se puede usar DisplayFlex. Vale, DisplayFlex es una propiedad de CSS que nos va a permitir maquetar nuestras webs de una forma eficiente y los elementos que contienen esta misma. Vale, entonces vamos a estar explicándolo de manera sencilla, en no mucho tiempo, para que lo podáis entender de la mejor manera posible. Entonces, vamos a necesitar dos archivos, los cuales van a ser index, HTML y un CSS. Aquí ponemos la estructura básica de CSS. Le ponemos, por ejemplo, el título display flex. Y vamos a hacerle el link a CSS. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer como ejemplo? Le vamos a poner un main. Vale, y le vamos a poner dos cajas hijas. Y luego por aquí vamos a poner la caja. Le vamos a poner un width. Vale, le ponemos un ancho y un alto de 250 y un color de fondo de 200 en rojo. Y veis qué es lo que pasa. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es muy importante cuando estamos haciendo proyectos CSS. Le voy a poner, por cierto, esto. Siempre se lo pongo para que no tenga nada por defecto. Ahora vais a ver el efecto que provocamos. ¿Veis? Si yo quito esto y si lo vuelvo a poner, pues bueno. Entonces, por defecto, lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos un main, que es la caja principal, y tenemos dos cajas hijas. Por defecto tienen un display log, por lo tanto se me pone una por debajo de otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo cojo y a la caja main le pongo un display flex, se me pone una al lado de otra. Vale, va a ponerle un margen horizontal de 10. Y bueno, pues se me separa. Y veis como tenemos el main y tenemos la caja y la caja. Vale, y le ponemos esos estilos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros ponemos, por ejemplo, 6 cajas, veis como, bueno, también es muy importante empezar a darse cuenta de qué es lo que pasa con el diseño responsive. Cuando se va haciendo más pequeña, el ancho de la caja va cambiando, ¿vale? Lo que debería de pasar quizás sería que bajase las cajas, ¿vale? Para que sea como un diseño más de móvil. De hecho aquí, esto es como se vería la web en móvil. Entonces, vamos a ir viendo algunas propiedades de CSS bastante interesantes y vamos a ir aprendiendo cómo funciona, ¿vale? De hecho, si yo, por ejemplo, pongo caja 1 y caja 2, es que esto también es muy interesante. Caja 1 le pongo, pues yo que sé, pues 650. ¿Veis cómo podemos ir maquetando? Es decir, le podemos ir poniendo distintos anchos y luego de repente aquí una caja 3 y yo le puedo ir cambiando los anchos, ¿sabes? O sea, yo le puedo... Epa, caja 3. O sea, le puedo ir poniendo unos anchos determinados. O sea, y es... Luego es muy fácil ponerse a hacer cosas... O sea, porque puedo ir poniendo todo como modelos de cajas. Así que me sale la web como modelos de cajas. Entonces vamos a trabajar por ahora con dos cajas. Y lo vamos a hacer así. Vale. Entonces, partimos de esta base. Bueno, le ponemos 250. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os digo. El ancho se va a adaptar. De hecho, si yo, por ejemplo, vuelvo a poner... Bueno, vamos a explicar primero unas propiedades importantes. Vale, tenemos estas dos cajas, ¿vale? La caja main me va a ocupar todo el ancho. Al ser un display flex, por defecto me ocupa como todo el ancho de la página. Entonces, tenemos varias propiedades, ¿no? De alinear los elementos. Si yo le pongo un justify content center, estos elementos, voy a quitar esto, estos elementos se me van a alinear centralmente, de manera horizontal. Si yo le pongo, por ejemplo, space around, veis cómo se me hace como espacios por dentro. Es decir,
no se pone ni en el centro ni tampoco a los lados. Para esto sería un space between. Un space between, cada una de ellas se me pone a los lados. Y este huequito que aparece por aquí es simplemente porque tengo por aquí este margen colocado. Pero si no, veis cómo se pone a los lados. Cosa que no pasa cuando le pongo el margen. Luego el evenly, pues bueno, pues simplemente se pone como un poquito más centrado. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que no solo se puede alinear horizontalmente, sino que si yo le pongo Align Items Center no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo, es decir, el main, el ancho, he dicho que se me va a poner al 100%, pero el alto va a ser proporcional a lo que ocupen los elementos hijos, ¿vale? Es decir, el ancho es todo esto, es decir, de hecho, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ponerle un background color para que se vea. ¿Veis? Por defecto, el ancho, esto es el display flex del main. El ancho es todo, pero el alto es proporcional a lo que ocupan los elementos hijos. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle que el height va a ser un 100% del view height, ¿vale? De lo que ocupe la vista, es decir, todo básicamente. Si yo por ejemplo le pongo 120, veis cómo la vista es incluso un poquito más. Veis que se me pone el scroll al lado. Es decir, básicamente me ocupa el 100% de la vista que tiene el monitor del usuario, ¿vale? Entonces, si yo le pongo esto, ponerlo así por tener un poco más ordenado. A ver. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así. Entonces, el height va a ser de 100 de la vista del height que tiene el monitor del usuario. Entonces, si yo le pongo Align Items Center, veis cómo se me alinea centralmente en cuanto a vertical. Si yo le pongo... Si yo le pongo, por ejemplo, Flex End, veis que se me alinea al final. Es decir, se me alinea hasta abajo del todo. Y lo mismo con Flex Start. Veis que se me alinea al principio. Y de hecho, si yo le pongo esto, un Justify Counter, Flex Start, veis que es como se me alinean aquí. Si le pongo un Flex End, se me alinean al final. Tú imagínate que yo, por ejemplo, los quiero alinear completamente al centro, ¿vale? Quiero que se me pongan estos elementos aquí al centro. Pues sería con un Justify Content Center y un Align Items Center. Y veis cómo se me alinean completamente al centro. Si yo, por ejemplo, quiero que se me pongan aquí, sería Justify Content Center, Align Items, Flex Start. Uepa, perdón. Align Items Center. Claro, porque es vertical. Flex Start, perdonad. Y ahora sí que sí, se me ponen aquí. Si yo, por ejemplo, quiero que se me pongan, por ejemplo, en esta esquina, sería lo siguiente. Vale, vamos a hacer como mini ejercicios aquí en esta esquinita. En este cuadradito, aquí abajo. Pues sería Justify Content, Flex End y Align Items, Flex End también. ¿Veis cómo se me pone aquí? Y si yo quiero que, por ejemplo, sea aquí, pues sería Justify Content, Flex Start. O si yo quisiese aquí, pues Flex Start y Flex End. Vale, simplemente pues es jugar un poco con eso. Bien. ¿Qué más propiedades? Vale, si yo por ejemplo cojo aquí y le pongo múltiples cajas, vais a ver qué es lo que pasa. Yo le pongo múltiples cajas y aquí le puedo poner Flex Grab y vais a ver qué es lo que pasa.
Fijaos que antes os he dicho lo siguiente. Vale, vamos a poner menos cajas y lo vais a ver mejor. Vale. Cuando yo le pongo un flex grab, vale, aquí ya entramos en el terreno del responsive. Si yo le pongo la propiedad grab, cuando no que, es decir, vamos a eliminar esta y esta. Si yo por defecto, la caja tiene la propiedad no grab, es decir, que no se baje abajo, ¿vale? Simplemente lo que va a hacer es modificar su ancho, ¿vale? Es decir, cuando no quepa en la web en cuanto al ancho, va a modificar ese ancho. Pero si yo le pongo la propiedad grab, cuando no quepa en la web, se va a bajar al ancho y no va a modificar, o sea, se va a bajar abajo y no va a modificar ese ancho. ¿Veis? Lo bien que queda esto de modo responsive. De hecho, bueno, con las propiedades anteriores, si yo por ejemplo tengo un justify content center, pues quedaría de esa forma que es, joder, como te imagínate una tienda online. Es decir, esto visualizarlo como una tienda online. Aquí tenéis los productos y cuando se va haciendo más estrecho, pues simplemente se va bajando abajo. Luego también otra propiedad que tenemos es la siguiente. Vamos a ponerle 3 cajas. Vale, voy a quitar el center, que no me gusta. Vale. Por defecto, es decir, por defecto tenemos algunas propiedades que hay que tener las claves. Por defecto va a ser no grab, es decir, lo de que va a modificar el ancho. Por defecto va a tener el width al 100% y por defecto el flex direction va a ser row, es decir, estas cajas se van a comportar como filas, ¿vale? Simplemente se va a poner una al lado de otra, pero en muchas ocasiones yo quiero que esto, bueno, voy a poner esto así, se va a comportar como columna, es decir, quiero que por ejemplo los elementos sean en columnas, de forma de columna. Y además, algo muy interesante de esto es que, por ejemplo, antes estábamos trabajando con el tema de justify content y todo eso, ¿vale? Aquí en columnas se comporta al revés, es decir, fijaos qué es lo que pasa si yo pongo justify content center. Como estamos en columnas, ahora se han cambiado, es decir, los justify content, como estamos trabajando en columna, realmente está funcionando. Porque es como si tuviésemos, por decirlo así, mirad. Vale. O sea... Bueno, a ver, realmente no sé... A ver, un segundo, a ver cómo lo puedo explicar. Es decir, es como si por defecto tuviese... Es decir, los elementos se pusiesen así, como si fuese así. Pues como ahora se gira y los elementos van así, entonces lo que antes el centro era esto, ahora el centro es esto. Y lo que antes era poner esto así, ahora es esto ponerlo aquí. Es decir, es como si todo se diese la vuelta. Entonces es un poco pensar con esa lógica. Es decir, ahora el flex end no me va a hacer que los elementos... ¿Veis? Si yo por ejemplo le pongo row... ¿Veis? Como está en forma de row, como está en forma horizontal, el flex end me lo pone aquí de forma horizontal. Pero si yo pongo el flex direction column, ahora el flex end es así. Entonces funciona de ese modo. Así que pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Cuidado mucho cualquier de los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.